Sierra de Historias, con Alberto Garín. En 1507 nació en la Emilia-Romagna Vignola, y un año después, 1508, en el Véneto, nació Palladio. Estos dos personajes, Vignola y Palladio, habían de convertirse en los dos arquitectos más importantes de mediados del siglo XVI y quienes terminaron de garantizar la divulgación de los principios clásicos del Renacimiento por toda Europa gracias a los tratados que escribieron. Pero no tuvieron una vida fácil antes de alcanzar el éxito. De origen humilde, tuvieron unos cuantos años de formación en el que las cosas no les fueron bien ni al uno ni al otro, hasta que ya para los años 40 empezaron a conseguir una serie de mecenas que les van a promocionar y van a permitir que pongan en marcha toda su creatividad. Entender la formación de Vignola y Palladio resulta muy interesante, porque los dos se convirtieron en los grandes defensores de los principios clásicos de Vitruvio. Y sin embargo, la arquitectura del uno y del otro divergieron de forma notable, hasta el punto de que podemos considerar que hay toda una herencia del mundo clásico en el ámbito católico que le debe a Vignola sus principios, mientras que hay toda una herencia del mundo clásico en el ámbito protestante, sobre todo anglicano, que le debe sus principios a Palladio. Vamos a tratar de entender los motivos de esa divergencia. El 1 de octubre de 1507, en Vignola, una localidad de la Emilia-Romagna, a una treintena de kilómetros al occidente de Bolonia, nació Jacopo Barozzi, que terminaría por pasar a la posteridad como arquitecto con el nombre de su localidad, Vignola. Un año después, en noviembre de 1508, en Padua, en la región del Véneto, nació Andrea di Prieto della Góndola, que también adquirió fama posterior como arquitecto y con el nombre de Palladio. Cuando Vignola y Palladio vieron la luz en Roma, era Papa Julio II, quien había lanzado la reconstrucción del Vaticano, unas obras dirigidas por Donato Bramante. Esa reforma incluyó el reacondicionamiento de los apartamentos papales por parte de Rafael Sanzio y la nueva decoración de la bóveda de la Capilla Sistina, realizada por Miguel Ángel Buonarroti. Por mera cuestión biológica, era muy posible que Vignola y Palladio, al llegar a la edad madura, no iban a tener ocasión de conocer y tratar a todos estos personajes involucrados en las obras del Vaticano. Y así fue con prácticamente todos, pues a finales de los 1530, cuando Vignola y Palladio comenzaron a estar activos, Julio II, Bramante o Rafael ya habían muerto varios años atrás. Pero Miguel Ángel tuvo el privilegio de la longevidad, puesto que habiendo nacido en 1475, vivió hasta casi los 90 años, muriendo en 1564. Gracias a ello, Vignola y Palladio, más allá de los maestros que les formaron en su juventud, estuvieron claramente influenciados por el Miguel Ángel maduro, aquel que se volvió más atrevido en todas sus creaciones artísticas, en pintura, escultura y, sobre todo, arquitectura. Vignola, como decíamos antes, había nacido en 1507 en la Emilia-Romagna, recibiendo su educación artística como pintor en Bolonia, donde en los años 1520 pudo coincidir con un Serlio que aún no había saltado a la fama ni había publicado sus tratados. Para 1538, Vignola estaba trabajando en Roma, a donde podía haber llegado tiempo atrás. Aquí se le ha relacionado con los maestros que controlaban las obras del Vaticano, como Antonio da Sangalo el Joven y sobre todo Baldassare Peruzzi. Pero todo indica que quien realmente incorporó a Vignola a las obras del Vaticano fue el superintendente de las mismas, Jacopo Meleghino, arquitecto él mismo y confidente del Papa Paulo III Farnesio.
El interés demostrado por Meneguino hacia el joven Viñola había de resultar muy beneficioso para este último, quien terminaría por desarrollar buena parte de su trabajo para la familia Farnesio, los herederos de Paulo III. Pero no fue inmediato. En 1540, Viñola fue contratado por el Primaticcio para realizar los vaciados de una serie de esculturas del Vaticano que el rey Francisco I de Francia deseaba para su castillo de Fontainebleau. En 1541, Viñola dejó Roma y se trasladó a Francia, pasando a ser uno más de todos esos artistas italianos que acudieron a la corte de Francisco I, en el empeño de este monarca por ser el más renacentista de los príncipes europeos, a base de contratar a todos estos italianos que aún no habían descollado en su país. Fue justo en ese año de 1541 cuando Palladio visitó por primera vez Roma. Nacido en 1508, con solo 13 años comenzó a trabajar como cantero en su Padua natal para trasladarse a Vicenza en 1523, donde siguió laborando como albañil y cantero. Fue en Vicenza, antes de 1538, cuando Palladio conoció a Gian Giorgio Trisino, noble vicentino nacido en 1478, hombre muy culto, quien desde joven se había interesado por igual en la arquitectura que en la filosofía, en la literatura que en la música. Trisino se desempeñó como diplomático, lo que le llevó a viajar por Italia y Alemania. Trató con el emperador Maximiliano y con Maquiavelo. Acompañó al Papa Clemente VII en la coronación de Carlos V en Bolonia en 1530. Y el propio Carlos V nombró a Trisino conde palatino en 1532. En paralelo con sus viajes, Trisino se dedicó a publicar las más variadas obras, desde trabajos inspirados en Dante y, por tanto, escritos en un italiano coloquial, a tratados que seguían los principios de la poética de Aristóteles, redactados en un correctísimo griego clásico. En 1534, Trisino decidió reformar la villa familiar de Cricoli, en las afueras de Vicenza, donde gustaba reunir a los eruditos con los que se codeaba. Fue en esas obras de la villa de Cricoli donde Trisino, antes de 1538, conoció al joven cantero paduano de habilidosa mano y sobresaliente talento, al que decidió apadrinar e incluso ponerle el nombre de Palladio, con el que el cantero había de pasar a la fama. Gracias al mecenazgo de Trisino, como decíamos antes, Palladio pudo viajar a Roma por primera vez en 1541, con objeto de estudiar las antigüedades clásicas y poder cotejarlas con el Tratado de Vitruvio, que se convirtió en el libro de cabecera de Palladio. Durante los siguientes 10 años, Palladio se dedicó a proyectar y construir varias villas en el entorno de Vicenza, además de levantar en la propia ciudad de Vicenza la que pasaría a conocerse con el tiempo como Basílica Palladiana. Hemos de considerar que la mayor parte de las obras de Palladio o no fueron concluidas o se terminaron muchos años después del fallecimiento del arquitecto, y en algunos casos con importantes modificaciones respecto a los proyectos palladianos. Con todo, desde muy pronto, Palladio mostró su gusto por un uso correcto de las formas clásicas, alejado de los atrevimientos de Miguel Ángel, a quien pudo llegar a conocer en sus viajes a Roma. Palladio fue un hombre aficionado a las columnas canónicas y los frontones triangulares, a composiciones muy equilibradas y simétricas, sin ningún atrevimiento bizarro. Es más, ese gusto por la armonía le llevó a diseñar unas plantas muy simétricas para sus villas, por lo general basadas en principios tripartitos. Pensemos en una de sus primeras villas, la Valmarana, iniciada en 1546. La fachada se divide en 3 cuerpos, el central con el pórtico y los 2 laterales con sendas ventanas. A su vez,
el pórtico está formado por un arco central y dos puertas laterales. De nuevo, el sistema tripartito. La distribución espacial se organizaba a partir de un eje central formado por el vestíbulo principal, un pasillo y una sala en la parte posterior. De nuevo, una organización tripartita que en esa sala posterior se agudizaba al situar 3 nuevas aberturas hacia el jardín trasero. A cada lado de este eje central, las salas laterales también se articulaban a partir de 3 habitaciones sucesivas. Esa forma tan ordenada de proyectar a partir de los elementos clásicos básicos y unas plantas simétricas dominadas por la tripartición se convirtió en la marca distintiva de Palladio, que habría de hacer que con el tiempo se volviera, por su aparente sencillez, muy popular entre los arquitectos que fuera de Italia quisieron seguir el repertorio renacentista. Junto a las villas, en esos años 1540, Palladio también diseñó algunos edificios urbanos, como a partir de 1549, los pórticos del Palacio Comunal de Vicenza, hoy conocido como Basílica Palladiana. Aquí, Palladio rehizo las fachadas del palacio respetando las estructuras interiores. Para ello, el arquitecto levantó en 3 de los 4 lados del palacio una serie de logias de 2 niveles, por supuesto simétricas, y constituidas a partir de una sucesión de serlianas, un tipo de pórtico definido por un arco central soportado sobre 2 vanos adintelados, similar a lo que hemos visto en la puerta de la Villa Valmarana. El conde Trisino murió en 1550, pero Palladio rápidamente encontró un nuevo mecenas en la figura del eclesiástico Daniele Barbaro, patriarca de Aquileia, quien había trabajado como diplomático para la República de Venecia y que le abrió las puertas de ese mercado veneciano a Palladio. Junto a Bárbaro, Palladio viajó de nuevo a Roma en 1554, un viaje donde consolidó su análisis de las obras del mundo clásico, que Palladio plasmaría en un libro publicado poco después, titulado Las Antigüedades de Roma. El libro se hizo esencialmente a partir de los numerosos dibujos realizados por Palladio, quien los ordenó por tipologías constructivas, que no por su cronología o su ubicación topográfica. La idea fue ofrecer a los arquitectos que leyeran el libro un buen repertorio de la buena arquitectura clásica, siguiendo en parte el formato que había hecho exitoso con sus propios libros Serlio unos pocos años antes. Al mismo tiempo, Palladio apoyó a Bárbaro en la edición traducida al italiano de la obra del mismísimo Vitruvio, que vio la luz en 1556. Los comentarios eran de Bárbaro, los dibujos de Palladio. Llama la atención que Palladio reclamara los principios de Vitruvio para explicar sus propios proyectos, simétricos, muy canónicos, mientras en esos años de 1550 Vignola hacía lo mismo en Roma, reclamar a Vitruvio, pero con soluciones diferentes. Habíamos dejado a Vignola partiendo para Francia en 1541, donde permaneció hasta 1543, regresando entonces a Bolonia, donde se hizo cargo de proseguir las obras de la iglesia de San Petronio, el templo más grande de Bolonia, aún hoy inacabado. Pero en 1550 logró volver a Roma, entrando a trabajar al servicio del Papa Julio III, para quien diseñó un palacete de recreo extraurbano, la Villa Julia. Al contrario de las sobrias villas palladianas, Vignola sí incorporó elementos clásicos tratados de forma más atrevida. Frontones quebrados o historiados, una ventana moldurada dintelada bajo un arco de medio punto. De igual forma, aunque la planta es simétrica, el equilibrio entre los espacios no es tan armónico como en Palladio, sino más inesperado. El vestíbulo de entrada, por ejemplo, se abre de manera inmediata al patio posterior, una estructura convexa, que se cierra con un pórtico que da paso a un segundo jardín, también convexo, que a su vez da acceso a un tercer jardín ya rectangular. Lo llamativo
es que Vignola consideró que esta forma más alternativa de diseñar se ajustaba a los principios vitruvianos, como Palladio había defendido lo mismo con sus proyectos más sobrios. Es más, en 1542 se fundó en Roma la Academia de la Virtud o Academia Vitruviana, de la que Vignola llegó a ser secretario cuando llegó a Roma y para la que comenzó a dibujar las antigüedades romanas, es decir, lo que también había hecho Palladio, pero con un diferente resultado. Para Julio III, Vignola también diseñó la iglesia de San Andrea in Via Flaminia, el primer templo donde la planta rectangular quedó cubierta por una cúpula elíptica, una combinación de formas geométricas inusuales, pero que había de volverse muy común en las décadas siguientes. Sin embargo, hemos de entender que en San Andrea el espacio funcionaba de manera tradicional, una planta longitudinal donde la atención se concentraba en el fondo del templo, donde estaba el altar, y frente al que se colocaban los fieles formando una fila hasta la entrada. La idea de crear un espacio central, donde toda la iglesia había de girar en torno a un elemento situado justo en medio, esa idea que Miguel Ángel seguía defendiendo en el Vaticano, no tenía recorrido. Las necesidades litúrgicas exigían una planta longitudinal, algo que quedaría confirmado pocos años después en el Concilio de Trento. Vignola, por tanto, no estaba haciendo plantas centrales. Dado que esa planta longitudinal había de imponerse, lo único que le quedaba a los arquitectos que querían mostrar su creatividad era generar una traza geométrica osada, como hizo Vignola en San Andrea, con esa elipse inscrita en un rectángulo. Un atrevimiento que podía romper con las soluciones espaciales más clásicas, pero que al final se supeditaba al rito tridentino. Aquí ya no estamos ante las soluciones platónicas de Miguel Ángel, imposibles para la liturgia, sino unas ciertas libertades compositivas con un límite claro: servir para esa liturgia. Posiblemente esa creatividad por parte de Vignola fue lo que provocó que el cardenal Alejandro Farnesio, el joven, se fijase en él. El cardenal Farnesio era sobrino del Papa Paulo III, quien le había entregado el cardenalato cuando Alejandro solo tenía 14 años en 1534. A partir de ese momento, el cardenal Farnesio se convirtió en uno de los hombres más poderosos del Vaticano, hasta que tras la muerte de Paulo III, el cardenal se encontró enemistado con el nuevo papa, Julio III, con quien terminó por congraciarse en 1554. De regreso a Roma, en ese año, Alejandro Farnesio, que había estado exiliado en Francia, donde amasó una notable fortuna, decidió invertirla sobre todo en una serie de obras arquitectónicas, para lo que contrató a Vignola. De esta manera, en ese año de 1554, en el que a Palladio se le abría el mercado veneciano gracias al patriarca bárbaro, Vignola se iba a convertir en el arquitecto de moda en Roma gracias al cardenal Farnesio. Para ambos arquitectos comenzó entonces la parte más fecunda de su vida profesional, levantando las obras que habían de consagrar su fama. Y hasta aquí nuestro relato hoy. En el próximo programa vamos a ver qué sucedió con nuestros personajes, con Vignola y Palladio, una vez que se habían consolidado, Vignola en Roma a la sombra de los Farnesio y Palladio en Venecia a la sombra de Bárbaro. Como decimos, será el motivo de la siguiente Sierra de Historias. ¿Quieres incorporarte a la comunidad de Sierra de Historias? Pulsa el botón Unirme, apóyanos con tu contribución y conviértete en miembro de nuestro canal.